Les doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Este es un programa de la Iglesia Luterana Mexicana. Invitamos a todas las congregaciones a que en este año leamos la Biblia completa. Las lecturas están grabadas en la nueva versión internacional Revisión 2022. En la descripción de este video encontrarás enlaces útiles al calendario de lecturas, a las grabaciones y a reflexiones devocionales que acompañan las lecturas que se hacen de lunes a viernes. Si quieres participar grabando lecturas, pon un comentario en el video o comunícate a los chats de las congregaciones. Todas las personas en las congregaciones pueden participar grabando lecturas. Comparte ese programa, videos, calendario y devocionales con quienes quieras. No dejes de escuchar los videos. Este mes hemos superado las 5,000 vistas de los videos y las 900 horas de escucha en YouTube. Nuevo Testamento, Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 23 en adelante. La oración de los creyentes. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro Padre David, tu siervo: ¿por qué se enfurecen las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Los creyentes comparten sus bienes. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera según la necesidad de cada uno. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a la disposición de los apóstoles. Capítulo 5. Ananías y Zafira. Un hombre llamado Ananías, con su esposa Zafira, también vendió una propiedad. En complicidad con su esposa, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo?
Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa, sin saber lo que había ocurrido. «Dime», le preguntó Pedro, «¿vendieron ustedes el terreno por tal precio?» «Sí», dijo ella, «por tal precio». ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor?, le reclamó Pedro. «Mira, los que sepultaron a tu esposo están a la puerta y ahora te llevarán a ti». En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Los apóstoles sanan a muchas personas. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban, y seguían aumentando el número de los que creían en el Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que, al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre algunos de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todos eran sanadas. Persiguen a los apóstoles. El sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. «Vayan», les dijo, «preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo sobre esta nueva vida». Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron al sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los líderes religiosos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar los guardias a la cárcel, no los encontraron, así que volvieron con el siguiente informe. «Encontramos la cárcel cerrada, con todas las medidas de seguridad y a los guardias a las puertas. Pero cuando abrimos, no encontramos a nadie adentro». Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. En esto se presentó alguien que les informó: «Miren, los hombres que ustedes metieron a la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo». Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Los llevaron ante el consejo y el sumo sacerdote reclamó: «Terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre».
Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Dios lo exaltó a su derecha como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Los que oyeron se enojaron mucho y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso en pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego dijo: Hombres de Israel, piensen 2 veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron, y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo, en los días del censo, y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel. Entonces llamaron a los apóstoles, y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso, los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas noticias de que Jesús es el Cristo. Antiguo Testamento, primer libro de las Crónicas, capítulo 8. Descendientes de Benjamín. Los hijos de Benjamín fueron Bela el primero, Asbel el segundo, Ajará el tercero, Noja el cuarto y Rafa el quinto. Los hijos de Bela fueron Adar, Gerá, Abiud, Abisúa, Namán, Ahoaj, Gerá, Sefufán e Hiram. Los hijos de Ahod, jefes de las familias patriarcales que habitaban en Geba y que luego fueron llevados cautivos a Manahat, fueron Naamán, Ahías y Gerá, padre de Usa y Ahiud. Gerá fue el que los trasladó a Manahat. Después de que Saharayín repudió a sus esposas Josín y Bará, tuvo otros hijos en los campos de Moab. Con su esposa Odes tuvo a Jobab, Sibia y Mesa, Malcán, Jeús, Saquías y Mirma. Estos hijos suyos fueron jefes de las familias patriarcales. Con Josín tuvo a Abitob y a Elpal. Los hijos de Elpal fueron Eber, Misán y Semet. Semet edificó las ciudades de Ono y Lod, con sus aldeas. Bería y Sema fueron jefes de las familias patriarcales de los habitantes de Ayalón. Ellos expulsaron a los habitantes de Gat. Los hijos de Bería fueron Ahió, Sasar, Jeremot, Zebadías, Arat, Eder, Micael, Ispa y Joha. Zebadías, Mesulam, Isqui, Eber, Ismerai,
Geslías y Jobab fueron los hijos de Elpal. Jaquín, Sicri, Sabdi, Elienai, Siletai, Eliel, Adaías, Beraías y Simrat fueron los hijos de Simí. Ispan, Eber, Eliel, Abdón, Sicri, Yanán, Hananías, Elán, Anatotías, Ibdaías y Penuel fueron los hijos de Sasac. Samserai, Searías, Atalías, Jaresías, Elías y Sicri fueron los hijos de Jeroán. Según sus registros genealógicos, estos fueron jefes de familias patriarcales y habitaron en Jerusalén. Jehiel, padre de Gabaón, vivía en Gabaón. Su esposa se llamaba Macá. Sus hijos fueron Abdón, el primogénito, Sur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Agío, Seker y Miclot, padre de Simeía. Estos también vivían en Jerusalén con sus parientes. Ner fue el padre de Quis, y este fue el padre de Saúl, quien a su vez lo fue de Jonatán, Malquisúa, Adinadab y Esbaal. El hijo de Jonatán fue Medibaal, y este fue padre de Micaías. Los hijos de Micaías fueron Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz fue el padre de Joada, y este lo fue de Alemet. Asmabet, Simri. Simri fue el padre de Mosá. Mosá fue el padre de Biná, y este lo fue de Rafa. Rafa fue el padre de Elisá, y este lo fue de Asel. Asel tuvo 6 hijos, cuyos nombres fueron Arrecán, Bacrú, Ismael, Searías, Abdías y Hanán. Todos estos fueron los hijos de Asel. Los hijos de su hermano Esec fueron Ulán el primero, Jeús el segundo y Elifelet el tercero. Los hijos de Ulán fueron hombres guerreros valientes, diestros con el arco. Tuvieron muchos hijos y nietos, 150 en total. Todos estos fueron los descendientes de Benjamín. Capítulo 9. Los que regresaron a Jerusalén. Todos los israelitas fueron registrados en las listas genealógicas e inscritos en el libro de los reyes de Israel. Por causa de su infidelidad a Dios, Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Los primeros en ocupar nuevamente sus posesiones y ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y servidores del templo. Algunos de los descendientes de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés, habitaron en Jerusalén. De los judíos, Utai, hijo de Amiud, descendiente en línea directa de Omri, Imri, Bani y Fares, hijo de Judá. De los silonitas, Asaías, el primogénito, con sus hijos. De los seraitas, Jeuel y el resto de sus parientes, en total 690 personas. De los benjamitas, Salú, hijo de Mesulán, hijo de Odavías, hijo de Senuá. Imneías, hijo de Jeroán. Elá, hijo de Uzi, hijo de Micri. Mesulán, hijo de Cefatías, hijo de Reuel, hijo de Imnías. Sus parientes, según sus registros genealógicos, eran en total 956, todos ellos jefes de sus familias patriarcales. De los sacerdotes, Jedaías, Joyarib, Jaquín, Azarías, hijo de Gilquías,
que era descendiente en línea directa de Mesulán, Sadoc, Merayot y Ahitob, quien estuvo a cargo del templo de Dios. Adaías, hijo de Jeroán, hijo de Pasur, hijo de Malquías, Masai, hijo de Adiel, que era descendiente en línea directa de Jasera, Mesulán, Mesilemit e Imer, y sus parientes, en total 1660 jefes de las familias patriarcales y hombres muy capacitados para el servicio en el templo de Dios. De los levitas, Semaías, hijo de Jasub, que descendía en línea directa de Azricán, Hasabías y Merari. Bacbacar, Eres, Galal y Matanías, hijo de Micaías, hijo de Sicri, hijo de Asaf. Abdías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Jedutún. Berequías, hijo de Asa, hijo de Elcaná, que habitó en las aldeas de los netofatitas. Los porteros, Salún, Acub, Talmón y Ahimán, y sus parientes. Salún era el jefe. Hasta ahora custodian la puerta del rey, que está al oriente, y han sido porteros de los campamentos levitas. Además, Salún, hijo de Coré, hijo de Abiasaf, hijo de Corá, y sus parientes coreitas de la misma familia patriarcal estaban encargados de custodiar la entrada de la tienda, tal como sus antepasados habían custodiado la entrada del campamento del Señor. En el pasado, Finés, hijo de Eleazar, fue el oficial a cargo de ellos, y el Señor estuvo con él. Zacarías, hijo de Meselimías, era el portero de la tienda de reunión. Los escogidos como porteros fueron un total de 212. En sus aldeas se encuentran sus registros genealógicos. David y Samuel el vidente asignaron sus funciones. Los porteros y sus hijos estaban encargados de custodiar la entrada de la tienda que se usaba como el templo del Señor. Había porteros en los 4 puntos cardinales. Cada 7 días, sus parientes que vivían en las aldeas se turnaban para ayudarlos. Los 4 porteros principales estaban en servicio permanente. Eran levitas y custodiaban las salas y los tesoros del templo de Dios. Durante la noche montaban guardia alrededor del templo de Dios y en la mañana abrían sus puertas. Algunos de ellos estaban encargados de los utensilios que se usaban en el servicio del templo y debían contarlos al sacarlos y al guardarlos. Otros estaban a cargo de los utensilios de todos los vasos sagrados, de la harina refinada, el vino, el aceite, el incienso y los perfumes. Algunos de los sacerdotes preparaban la mezcla de los perfumes. El levita Matatías, primogénito del coreíta Salún, estaba encargado de hacer las tortas para las ofrendas. Algunos de sus parientes coatitas preparaban el pan que se ponía cada sábado en la mesa. También había cantores que eran jefes de familias patriarcales de los levitas, los cuales vivían en las habitaciones del templo. Estos estaban exentos de cualquier otro servicio, porque de día y de noche tenían que ocuparse de su ministerio. Según sus registros genealógicos, estos eran jefes de las familias patriarcales de los levitas y vivían en Jerusalén. Genealogía de Saúl. Jehiel, padre de Gabaón, vivía en Gabaón. Su esposa se llamaba Macá. Sus hijos fueron Abdón, el primogénito, Sur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Agío, Zacarías y Miclot, padre de Simeía. Estos también vivían en Jerusalén con sus parientes. Ner fue el padre de Quis y este fue padre de Saúl, quien a su vez lo fue de Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. El hijo de Jonatán fue Meribaal
y este fue padre de Micaías. Los hijos de Micaías fueron Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz fue el padre de Jará, y este lo fue de Elemet, Asmavet y Simri. Simri fue el padre de Mosá. Mosá fue el padre de Biná, y este lo fue de Refaías. Refaías fue el padre de Elasá, y este lo fue de Asel. Asel tuvo 6 hijos, cuyos nombres fueron Arricán, Bacru, Ismael, Searías, Abdías y Hanán. Estos fueron los hijos de Asel. Amén. Que la presencia de Cristo Jesús que encontramos en la Biblia ilumine nuestras vidas para compartir el amor de Cristo Jesús a quienes nos rodean. Les invitamos a seguir leyendo la Biblia en un año. Hasta la próxima.